Bueno, muy buenas noches, profesor. Conforme a la actividad planteada por usted, quiero comentarle que pues no pude hacer como tal una entrevista a alguien conocedor, pero yo voy a tomar el uso de la palabra haciendo ciertas preguntas para contestar la actividad. Sobre el juez natural agrario y el decreto ley 902 de 2017, digamos que inicialmente la pregunta que planteé fue que si se considera que el decreto ley 902 de 2017 garantiza el principio de juez natural agrario. Em, Cuando este decreto ley fue expedido, pues evidentemente nos hablaba de una jurisdicción especial agraria. Entonces allí no existía, o en ese momento no existía como tal la jurisdicción. Se crearon unas normas, pero frente a este tema no había, digamos, el juez natural, que era el juez especializado. Como ya conocimos avanzando este mes de marzo, el mes de abril, sancionaron ya la ley que crea la jurisdicción. Entonces, allí pues ya encontramos que efectivamente existe un juez natural que podrá desarrollar efectivamente todas y cada una de las funciones planteadas en el decreto ley. Em, el decreto, como ya lo conocemos, diseñó procedimientos agrarios especializados. Actualmente, digamos que toda la parte agraria, por decirlo así, los conflictos agrarios o están siendo resueltos por los jueces ordinarios, que en este caso pueden ser civiles, municipales, circuito, o los jueces de restitución de tierras, cuando se trata de esa jurisdicción también especializada. Nos habla que qué disposiciones específicas del decreto evidencian una vulneración al juez natural. Pues evidentemente en relación con los procesos agrarios especiales, el decreto estableció un procedimiento administrativo único, compuesto pues por una fase administrativa y la fase judicial. Allí es donde notábamos que hacía falta, evidentemente, el juez natural, que era el juez agrario. Entonces, inicialmente se intentó pues suprimir esta fase judicial, pero esta disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y persistió esa situación en el proyecto de ley 183 de 2024 del Senado y 398 de 2024 en Cámara. Eso trataba de sugerir un deseo de regresar las competencias a la administración y persisten algunas tensiones constitucionales no resueltas. Entonces allí lo que podemos encontrar es que efectivamente este procedimiento único en fase judicial efectivamente son esas disposiciones las que regulan la fase judicial que evidencian pues que hay vulneración del juez natural porque efectivamente no existía para ese momento, digamos, una ley que efectivamente demostrara que la existencia de la jurisdicción agraria. Ya ahora tenemos una luz y que existirían evidentemente algunos jueces que puedan adelantar esta labor. Sin embargo, quiero recalcar que al asignar, digamos, competencias a los jueces especializados, em, em, sin la jurisdicción, digamos que se rompe el diseño normativo, o sea, está hecho para tener jueces agrarios. También planteé otra pregunta que es que ¿por qué la ausencia de esta especialidad judicial afecta el debido proceso en materia agraria? Evidentemente, una jurisdicción especializada puede dar respuestas a las necesidades del conflicto de la tierra. Siempre se ha hablado que los jueces civiles, a pesar de que conocen de ciertos asuntos, pues no están capacitados para ejercer o conocer de esta clase de procesos, porque estos no son meramente frente a un negocio o frente a especialidades civiles, ¿no? Obligaciones, contratos.
sino que implican además de ello un conocimiento técnico frente, por ejemplo, al uso del suelo, a la vocación productiva, al derecho ambiental, recursos naturales, unidades agrícolas familiares, que tal vez el juez civil, pues en su experticia, no ha podido o no tiene eh, em, la experiencia y por lo tanto, pues esta ausencia de especialidad, pues sí vulnera el debido proceso, porque no se cubren los requerimientos o las necesidades de las comunidades que van a, o de las personas que van a acudir a la jurisdicción. Allí entonces encontramos que existe una tensión sobre estos conflictos de la tierra entre jurisdicciones. Y la pregunta que yo planteaba allí es, ¿cómo describiría la tensión competencial entre la jurisdicción civil ordinaria y la contencioso administrativa? Entonces, pues podemos decir que efectivamente la jurisdicción civil pues conoce de conflictos entre particulares y la jurisdicción contencioso administrativa controla actos de la administración. Sin embargo, el control de esos actos también va más allá porque afecta también a personas particulares. Entonces, ¿qué se puede decir? Que ambas jurisdicciones también resuelven conflictos sobre la tierra, ¿cierto? Pero estos problemas sustancialmente agrarios, pues lo que hace es que de pronto la jurisdicción contencioso administrativa tenga una, una, un concepto diferente y falle de manera diversa a lo que podría ser hacer un juez civil. Entonces, sin embargo, se tiene que, han sido necesarias, pues evidentemente, para construir una seguridad jurídica, pero al mismo tiempo pueden resolver de formas diferentes que también afectan la seguridad jurídica. Eso también ha generado pues duplicidad en las decisiones y una falta de coherencia. ¿Qué efectos prácticos genera esta dualidad de jurisdicciones? Pues que hay dualidad de decisiones, incluso frente a un mismo predio, hay inseguridad jurídica frente a la propiedad rural y hay una sobrecarga procesal y mayores barreras para acceder a la justicia. Como conocemos, la jurisdicción contenciosa administrativa es de las jurisdicciones más demoradas en resolver los asuntos y muchas veces esta mora judicial pues afecta generalmente a las personas pues que más necesitan justicia efectiva. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, derivado de de esta tensión es que puede, frente a un mismo predio, haber una decisión judicial por la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, un juez civil puede decidir sobre la posesión de un predio y decidir frente a ello, mientras que un juez administrativo puede anular una decisión que haya tomado la Agencia Nacional de Tierras frente a ese mismo predio. Eso genera entonces que se preste para tener diversas actuaciones en diferentes jurisdicciones y puedan crear una tensión allí que no pueda ser resuelta pues de manera efectiva. Sobre el modelo ideal de la jurisdicción agraria y rural, y como ya lo venía anunciando, quería exponer frente a esta pregunta algunos ítems que me parecen importantes. ¿Qué características debería tener un juez agrario en el modelo pues ideal? En este caso, evidentemente, ojalá tenga experiencia como juez, pero más allá de ello, que tenga también una formación interdisciplinaria, que no solamente sea formado en derecho, sino que además tenga, bueno, si es el caso, posgrados, obviamente, en derecho agrario, en derecho procesal agrario, en derecho ambiental, en derecho de tierras, pero a su vez que tenga también conocimientos técnicos o conocimientos, por ejemplo, en ordenamiento territorial, en dinámicas rurales, en comunidades étnicas, en competencia integral, frente a otros temas que digamos que no son muy conocidos en la jurisdicción ordinaria, sino que atañen a todo lo que corresponde a la ruralidad.
Entonces, ¿cómo debería estructurarse esta jurisdicción agraria y rural? Ya sabemos que existirían entonces jueces especializados en derecho agrario. Los jueces serían determinados jueces agrarios del circuito, y me imagino que tendrán esta categoría, eh, y Tribunal Superior de Distrito Judicial, o sea, su sala de sala agraria y rural. Y como ya conocemos, la Corte Suprema tiene efectivamente en su nombre incrustado el agrario y rural. Mm, ¿Qué podemos decir de este modelo? Pues que estos órganos, el órgano de cierre y tanto los jueces de primera y segunda instancia, ojalá estuvieran también asesorados por las entidades em, que manejan la ruralidad, como el catastro, como, no sé, entidades que manejen la parte técnica frente a topografía, frente a diversos aspectos que los jueces no manejan de manera muy puntual. Entonces, esta fórmula, digamos, de coherencia entre jueces de primer nivel, segundo nivel y Corte Suprema, pues que genera una certidumbre jurídica porque pues evidentemente ya habrá un órgano de cierre que dará pie a la unificación de los criterios. Allí entonces se tiene como muy importante el papel que cumplirían las unidades de apoyo técnico. Em, Desconozco si actualmente es así, pero muy probablemente cada una de las entidades administrativas, como la Agencia Nacional de Tierras, cuenta con profesionales interdisciplinarios para poder adelantar ciertos procedimientos. Yo creería que frente a la jurisdicción agraria, sí debe haber un acompañamiento técnico porque evidentemente, pues frente a topografía, frente a recursos naturales, no renovables o recursos em, protegidos, pues evidentemente tal vez el juez no tenga pleno conocimiento, pero sí que esté acompañado por diversas entidades que puedan prestar digamos, el concepto, entregar conceptos para poder aplicar las leyes y la aplicación, pues, de las normas en general. Articular la jurisdicción agraria con la administración de tierras es que debe siempre haber una relación con la Agencia Nacional de Tierras para poder, digamos, trabajar en conjunto frente al conflicto agrario. Allí se debe hacer para que se garantice pues un control material de todos los actos de lo que se está adelantando y que el juez tenga la oportunidad de verificar que los procedimientos estén evidentemente acordes a la ley. La competencia de la de jurisdicción agraria, que a veces está dispersa, incluso entre diferentes jurisdicciones, sí deben ser asumidas por el juez agrario con el fin de eliminar la fragmentación entre las jurisdicciones y para unificar el criterio y crear seguridad jurídica. Entonces, para concluir la pregunta sería, ¿la creación de la jurisdicción agraria y rural puede considerarse una solución estructural a la crisis del régimen transitorio que estamos viviendo? Y sí, la respuesta es, considero que esta creación de la jurisdicción agraria nos da un juez natural, un juez que unificará criterios jurídicos, reduce los conflictos de competencia porque pues ya están asignados a él y mejora el acceso a la justicia rural porque estos jueces tendrán, digamos que, evidentemente, otra forma de que el usuario tenga acceso, ¿cierto? Aunque hay algunas barreras, como lo podría ser el Internet para poder, digamos, radicar una demanda en el campo, pero sí considero que al abrirse la jurisdicción, se pensarán evidentemente herramientas para que lleguen a toda la población que lo requiera. Con ello, pues en ese sentido, no solo se requiere como esta reforma institucional para la jurisdicción, sino que es una condición necesaria el juez natural para aplicar
o tener eficacia el decreto ley, perdón, 902 de 2017 y tener u obtener una estabilidad jurídica. Con ello entonces concluyo, profesor, mi intervención.